Bien, gracias a todos. Esperemos que hayan disfrutado de este cóctel que les ofreció el IPCBA. Vamos a encarar el último trayecto, la tarde de este seminario. Queremos agradecerle a Luis Fontoira, quien hizo el cierre de la mañana. Luis Fontoira es el responsable de comunicación del IPCBA, ese que se peleó con Jorge Torelli porque estaba atrasado. Así que le agradecemos a Luis la colaboración. Vamos a encarar ahora un tema que les va a interesar a todos, que es recomendaciones para el manejo de recría y engorde en campos mixtos. Para esta presentación contamos con la presencia del ingeniero agrónomo Sebastián Rifel. Él es asesor privado y ya queda con ustedes en uso de la palabra. Adelante, Sebastián, gracias. Bueno, perdón, Sebastián, como siempre, 50 minutos y reservamos 10 minutitos para preguntas. Gracias. Al pelo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, dos cosas. Primero, un agradecimiento al Instituto por invitarnos a participar y darles una óptica, una visión desde el punto de vista más de la parte privada. Y segundo, felicitarlos porque el excelente nivel de presentaciones que tuvimos en el transcurso de la mañana realmente no se ve muchas veces. Esto realmente es un seminario, no es una jornada de difusión, es un seminario. Y la calidad de información que se presentó, espero que la puedan utilizar. Como habrán visto, no se tiraron recetas, simplemente se plantearon diferentes criterios, los cuales cada uno tiene que ver cómo los utiliza para sacarle el mayor provecho posible. Pero en la medida que lo puedan utilizar, creo que la calidad de la información que se presentó en las tres charlas es realmente excelente. El tema que yo voy a abordar tiene que ver con algunas recomendaciones para el manejo de sistemas de recría y engorde, básicamente apuntando a campos mixtos. Cuando hablamos de campos mixtos, yo diría que hoy la mayoría, por no decir el 100% de los campos de la provincia de Buenos Aires, tienen la posibilidad o son campos mixtos. Y son campos mixtos fundamentalmente porque tienen la posibilidad de producir distintos tipos de recursos. Es decir, hay suelos dentro de un mismo campo que son ganaderos y hay suelos o lomas que pueden ser agrícolas. Entonces, los campos mixtos lo que nos permiten, en definitiva, es utilizar dos tipos de recursos muy diferentes, como son el pasto y como es lo que nos puede proveer una agricultura bien hecha transformada en ganadería. Esto lo podemos reflejar básicamente como se ven dos fotos, una pastura arriba de alfalfa en el oeste de Buenos Aires, una pastura tradicional, una pastura como la que podemos llegar a tener acá, quizá con alguna mayor base de gramíneas, y abajo un cultivo de maíz, en este caso un maíz de segunda, que evidentemente nos puede generar dos tipos de recursos, como pueden ser la utilización de un silaje de planta entera, un gran aliado de los planteos ganaderos, o el grano, que podrá discutirse después, si quieren lo vemos, si es grano húmedo, entero, quebrado o no, como para otro tipo de recurso que puede llegar a ser, por un lado, las pasturas que nos proveen la posibilidad de hacer invernadas, si se quiere, pastoriles. Lo que están viendo ahí arriba es una invernada tradicional de novillos pesados, que hoy ya está prácticamente en extinción. Eso es un campo en el partido de Saliqueló, estancias antiguas Lebucó, antiguas estancias Lebucó, que hacían novillos de 500 kilos y que hoy prácticamente fue totalmente desplazada por la agricultura, y con la posibilidad de un maíz, ya sea dentro del mismo campo, o en alguna loma, o en un lote agrícola, tenemos la posibilidad, vía silaje de planta entera, utilizarlo fundamentalmente para corrales de recría, y en el caso del grano, independientemente de la forma en que lo utilicemos, utilizarlo en la fase de terminación y de esta forma poder integrar desde arriba hacia abajo los tres tipos de recursos, es decir, el pasto y cómo al pasto lo podemos llegar a potenciar mediante la utilización de corrales de recría y corrales de terminación. En definitiva, los corrales asociados a los planteos pastoriles no hacen más que potenciar el uso del pasto. Si los utilizamos bien, lo potenciamos. Si los utilizamos mal, lo que hacemos es aumentar los costos de producción y evidentemente son los primeros sistemas que empiezan a salir de los planteos ganaderos. Pero los campos mixtos, sin ninguna duda, son los campos que nos brindan la mayor alternativa de recursos para hacer un buen planteo de recría y terminación.
Y de eso un poco es lo que vamos a discutir en esta presentación. Dentro de esos campos mixtos vamos a discutir o analizar algunos sistemas ganaderos para esta región, para todo lo que es fundamentalmente por el hecho que el seminario se hace en la región de Tandil, lo que pueden ser recrías y terminaciones a pasto con suplementación, como les decía hoy, prácticamente sistemas que están en extinción por la baja productividad y por el alto costo de la tierra, básicamente lo que se llama el costo de oportunidad de la tierra, que hace que otra actividad pueda llegar a producirse ahí arriba. Una recría a pasto, con la misma base forrajera de pastura, pero con una terminación a corral, y cómo de esa forma podemos ir mejorando ese esquema pastoril. Un tercer modelo o planteo que puede ser al revés, la recría a corral con la terminación a pasto, es decir, invertir los roles. Primero encerramos el ternero para recriarlo, acondicionarlo, y después lo largamos a las pasturas, cuando las pasturas tienen su mayor potencial de crecimiento. Lo vamos a discutir y vamos a ver algunas sugerencias. Y por último, la recría corral con una fase intermedia de pasto y un corral de terminación. Ese es el modelo donde, dentro de los modelos pastoriles, es el que mayor rendimiento o productividad se le puede sacar por unidad de superficie, porque el uso del pasto está potenciado al máximo. Y esa potenciación del pasto está dada por el corral de recría al inicio y por el corral de terminación al final. Y por último, como un modelo completamente distinto, es decir, bueno, sacamos del todo de nuestro sistema el pasto, donde hacíamos pasto hacemos otro cultivo que tiene generalmente más avance tecnológico y mejoramiento genético, como puede ser un cultivo de maíz, y en ese caso generamos la comida para recriar y terminar animales en un corral. Es decir, vamos a discutir toda la base y cuáles son las bondades de cada uno de los sistemas. Cuando hablamos del primero de ellos, y decíamos que era la recría y la terminación a pasto solo, con suplementación, los típicos modelos de invernada, en este caso, como les muestro, estas eran invernadas largas en el partido de Saliqueló, estos eran novillos muy pesados, invernadas de 2 años, después esas invernadas se fueron acortando a 1 año, en la medida que fueron las invernadas que llamaban invernadas cortas, que entraba un ternero cabeza pesado en marzo, y a marzo del año siguiente debía salir con 410, 420 kilos, ya no se producía un novillo de 500 kilos como en este caso, sino que se producía un novillo más liviano, pero se acortaba 1 año la invernada, entonces mejoraba ese planteo técnico y económico, y básicamente en ese tipo de recursos, que pueden ser, y es válido para todas las pasturas, no solamente para las pasturas de alfalfa, lo que se hizo en su momento fue intentar determinar cuáles son las variables que más incidencia tienen sobre la producción de carne de estos sistemas pastoriles. Y acá lo que van a ver son varios ejercicios del CREA América, estos son ejercicios del año 88 a 2000, 33 establecimientos y 150 ejercicios, que lo que dice esta ecuación es que la producción de carne de un sistema pasto tiene la siguiente fórmula, y esa fórmula sale de un proceso de selección de variables, donde se ponen todas las variables que pueden definir o explicar un planteo, la producción de carne, un planteo a pasto, y el sistema arrojó que con solamente 3 variables explicábamos prácticamente el 99% de la producción a pasto. Esas 3 variables son el peso medio de la existencia, que figura PME. El peso medio de la existencia no es otra cosa que el peso promedio de los animales que tenemos en el circuito pastoril, que están pastoreando. Es el peso promedio de inicio, o sea, el peso inicial más peso final dividido 2. La segunda variable es el aumento diario de peso vivo, el ADPV, y la tercera variable es la carga animal. Entonces, con 3 variables como es el peso promedio de los animales que tenemos en el campo, en el pasto, la ganancia diaria de peso vivo que tienen esos animales y la carga animal, estaríamos pudiendo predecir o explicar lo que pasa con la producción de carne del sistema. Y lo más interesante de todo es que, manteniendo constante las otras 2 variables, la que más incidencia tiene en la producción de carne de un sistema pasto es el peso medio de la existencia. Es decir, no es ni la carga ni la ganancia de peso. Para una carga fija o una ganancia de peso fija, reducir el peso promedio de los animales que tenemos en el campo genera una mayor producción de carne respecto a aumentar la ganancia de peso o aumentar la carga en la misma proporción. ¿Y por qué es eso? Porque para una carga fija, si tenemos más terneros, pero de menos kilos en el campo, ganando 600 o 700 gramos por día, evidentemente la producción de carne tiene un impacto muy grande,
y el peso medio de la existencia es la que más incidencia tiene en esa producción de carne. Ya vamos a avanzar y lo vamos a explicar. Pero es un punto que es fundamental tenerlo en cuenta, y eso lo podemos hacer cuando empezamos a integrarnos al corral, porque cuando acá hacíamos novillo de 500 kilos, el peso medio de la existencia de esos planteos era muy alto. Entrabas con 190 kilos al inicio, salías con novillo de 500 kilos, el peso medio es muy alto. Hoy podemos entrar con animales más livianos, salir más livianos porque entran en un corral de terminación, por lo tanto el peso medio baja y la producción de carne aumenta. Dentro de estos sistemas netamente pastoriles, una práctica de manejo que se ha perdido o que se ha ido dejando en el tiempo y que es sumamente recomendable es la suplementación energética en el periodo crítico de esta pastura, que es el otoño. Como ustedes saben, el otoño en general no hay limitante en la oferta de pasto, pero sí hay una limitante en la calidad del forraje producido. El pasto durante otoño y parte del invierno, tiene una composición química muy desbalanceada, tiene mucha agua, poca fibra, mucha proteína y sobre todo el tipo soluble, y muy poco nivel de carbohidratos. Con lo cual, un animal pastoreando una pastura de trébol rojo festuca o de alfalfa, que tiene 30 centímetros, 35 centímetros de altura, donde no hay una disponibilidad que es limitante, vamos a ver todos los animales chorreados. ¿Y por qué los vemos chorreados? Porque hay un exceso de proteína soluble y obviamente la respuesta animal de esos animales, si no lo suplementamos, es muy mala. Yo lo que les voy a mostrar acá es un ensayo de miles, de los primeros que hicimos, donde evaluamos en una pastura de otoño con terneros recién destetados que ingresaban al sistema. Lo que hicimos fue medir 3 tratamientos, un tratamiento testigo que era sin suplementación, una pastura muy buena, pero muy desbalanceada en su composición química, un tratamiento 1 que era el 0,7% del peso vivo de maíz partido, una suplementación al 0,7% del peso vivo. Saquen la cuenta que en un ternero de 170 kilos, el 0,7 no llega a 1,5 kg, era 1,2 kg de grano de maíz partido por animal y por día. Y un tratamiento 2 que era la misma nivel de suplementación, pero en vez de ser grano de maíz era grano de cebada. ¿Por qué? Porque el grano de cebada es un grano de invierno que tiene una mayor degradabilidad ruminal del almidón, y lo que se pretendía era ver si con la cebada podíamos capturar el exceso de proteína que tiene la pastura en otoño y lograr una respuesta superior a la del grano de maíz. Cosa que no ocurrió porque los animales que pastoreaban solamente no llegaron a 200 gramos por día, mientras que los animales que fueron suplementados, ya sea con maíz o con cebada, tuvieron ganancias de peso del orden de 500 gramos. ¿Por qué es recomendable la suplementación en otoño, a pesar de que las ganancias de peso no son sustancialmente altas? Porque la diferencia que hay entre las ganancias de peso de los animales suplementados respecto al testigo es muy grande, y sobre todo cuando lo referimos al 1,2 kg de maíz o de cebada que estaban comiendo. Entonces lo que ven acá al lado, que es la eficiencia de conversión, es cuál es la eficiencia con la cual se transformó ese grano en carne, fue de 4,3 a 1 para maíz y de 4 a 1 para el caso de cebada. Es decir, esas respuestas a la suplementación son realmente muy buenas y son inclusive mejores a las que uno puede obtener adentro de un corral, porque un corral de ternero liviano en general las conversiones andan entre 5,8 y 6,5 a 1, y acá el uso de grano para suplementar una pastura nos da eficiencia de conversión de 4 a 1, con lo cual la suplementación energética en pasturas de otoño es una práctica sumamente recomendable en terneros de recría, en terneros de destete. El segundo punto de las suplementaciones en estos planteos pastoriles, y que se ha ido masificando en los últimos años en algunas empresas que lo han adoptado, es el uso de ionóforos. Esto es lo que ven acá, el uso de ionóforos. Los ionóforos pueden ser la monencina o la salocid, son los 2 ionóforos utilizados en Argentina, que son reguladores de la fermentación ruminal. Y lo que hacen los ionóforos, en definitiva y simplificando, es actúan sobre determinadas bacterias, que lo que hacen es modifican la fermentación ruminal y hacen que un forraje que tiene mucha fibra y que tiene una fermentación de tipo acético, este tipo de reguladores ruminales lo que hace es que hace una mayor proporción de ácido propiónico, menos de acético, y eso en definitiva lo que hace es optimizar la microflora ruminal, mejora la ganancia de peso. Y eso se puede ver reflejado en esta revisión bibliográfica de varios trabajos, donde en el eje de las X se ve cuál es la ganancia de peso
de diferentes dietas en forraje, y lo que ven en el eje de las Y es el diferencial de ganancia de peso por utilizar esos ionóforos como suplemento en pastoreo. Para entender, la línea en color entera es la monensina, y lo que nos está diciendo esto es que cuando la dieta base es mala, por ejemplo, hablemos una pastura de pasto llorón, diferid, donde los animales ganan 100 gramos por día, si lo suplementamos con ionóforo, con monensina, la ganancia de peso diferencial es de 100 gramos más. Por lo tanto, esos terneros van a ganar 200 gramos por día en lugar de ganar 100. Es duplicar la ganancia de peso. En la medida que la calidad de la dieta base del pasto es mayor, y nos posicionamos en este sector, 700 gramos por día, puede ser una pastura alfalfa, un ryegrass, algo que nos permita una alta ganancia de peso, la respuesta al uso del ionóforo es menor. Y en este caso la mejora es solamente de 60 gramos por día. ¿Por qué? Porque en la medida que la calidad de la dieta es mejor, la fermentación es más de tipo propiónica y el impacto que tiene la regulación en la fermentación ruminal es más importante en un forraje de baja calidad que en uno de alta calidad. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Simplemente que el uso de monensina vehiculizada a través de silaje de planta entera o grano, nunca darla sola, porque son gramos por animal. Estamos hablando de suplementaciones de 1 gramo a 1,5 gramos por animal y por día, que se tienen que estirar con maíz molido y o con silaje de planta entera, permite mejorar la ganancia de peso en el orden de 60 a 100 gramos por encima de los animales sin suplementar, al margen de que en la primavera tenemos un control del empaste en el caso de que tengamos leguminosa. Pero son las dos prácticas recomendables desde el punto de vista de la suplementación. La suplementación energética en terneros al destete, en pasturas de otoño, y la suplementación con reguladores tipo monensina o la salocid durante todo el año en la medida que tengamos la logística armada para ir a tirar suplemento todos los días en las pasturas. El segundo punto, para ir discutiendo, es cuando ya integramos un corral de terminación a la base pastoril que veníamos hablando. Por lo tanto, en este tipo de planteos lo que hacemos es una recría de los novillos a pasto, y cuando los novillos llegan a un peso determinado, depende del planteo que se quiere implementar, en general coincide con 320 a 370 kilos, dependiendo si hacemos novillo liviano o novillo pesado. Esos novillos se encierran en un corral y se le cambia, obviamente, el tipo de ración, van a una ración de terminación con altos niveles de grano. ¿Y cuál es la ventaja que tiene este sistema integrado pasto-corral de terminación? Que fundamentalmente el sistema pasto nos permite producir kilogramos baratos y eficientes a pasto, porque son kilos de recría. Estamos poniendo hueso, músculo, y una vez que queremos terminar esos novillos, las pasturas no nos proveen la cantidad de energía necesaria para el engorde rápido. Por lo tanto, lo que hacemos es la fase de recría sobre las pasturas y la fase de terminación adentro de un corral. ¿Qué es lo que nos permite el corral dentro de este esquema? Asegurar la terminación de los novillos con dietas mucho más energéticas para deponer grasa, que es lo que queremos, cosa que en el pasto nos llevaría muchísimo más tiempo. Un corral de terminación de animales que venían suplementados a pasto o que sabían comer, quizá en 50 o 60 días de corral estamos terminando los novillos. Y si esos novillos seguirían a pasto, posiblemente nos llevaría entre 5 y 6 meses más terminarlo, porque la calidad del pasto dista mucho de la concentración de energética que necesitamos para la fase de terminación de un novillo. Con lo cual, el corral nos acorta la fase de terminación y obviamente nos permite repoblar con carga esa capacidad ociosa que están dejando los animales que se encierran. Y por último, que es lo más importante de todo, que el corral de terminación integrado al pasto nos permite reducir el peso medio de la existencia. Es decir, podemos trabajar con más animales y más livianos manteniendo una carga fija en kilos, porque ya no queremos terminar los novillos en el pasto, sino que a los 300, 320, 350 kilos lo sacamos del pasto, lo encerramos en un corral y ahí le damos la fase de terminación. Y como yo les comenté inicialmente, el peso medio de la existencia no es otra cosa que poner más patas por hectárea de menos peso. Acá ponemos un ejemplo de miles que podemos llegar a discutir. Las invernadas cortas a pasto solamente, como yo decía, el peso inicial de la invernada era 190 kilos,
el peso final 410 kilos, y eso hace que en este sistema podamos trabajar, por ejemplo, con 3 novillos por hectárea. En la medida que nosotros podemos ingresar animales algo más liviano, porque no nos interesa terminarlos a pasto, salimos del circuito pasto más liviano, 350 kilos, obviamente es un animal encarnado pero no gordo, pero fundamentalmente lo que hacemos es bajar el peso medio de la existencia, y en vez de trabajar con 3 cabezas por hectárea, trabajamos con 4 porque son más livianos. Esta sola variable hace de que la producción de carne del sistema pase de 408 kilos a 560 kilos. No tocamos ninguna otra variable, no agregamos suplemento, no hicimos nada. La única diferencia, ¿cuál es? Que 4 animales que ganan 500 gramos por día producen más carne que 3 animales que ganan 500 gramos por día. ¿Y por qué? Porque 4 animales más livianos comen la misma cantidad en kilos que 3 animales más pesados. Con lo cual, manejando esta variable, automáticamente la producción de carne se disparó 153 kilos, cosa que sería prácticamente no prohibitivo no usarlo, salvo que tengamos algún diferencial de precio para producir un novillo a pasto que hoy no existe y que creo que no va a existir en los próximos años. Avanzando un poquito más y yendo a complejizar el sistema, vamos a discutir qué pasaría con la situación inversa. La situación inversa sería comprar terneros a la zafra o recibirlos de un campo propio, en vez de largarlos a comer una pastura aguachenta y tierna en el otoño, los encerramos, o al menos gran parte de esos animales, en un corral de recría, los ponemos con una dieta balanceada a ganar una ganancia de peso objetivo, que ahora la vamos a discutir, y cuando las pasturas tienen una composición química que nos permita lograr mejores ganancias de peso, salimos al campo a cosechar el pasto y de esa forma se hace la recría a corral y la terminación a pasto. Estos son modelos que se usaron durante varios años que hoy prácticamente también están tendiendo a desaparecer, pero todavía muchas empresas lo utilizan. En este caso, el objetivo de este corral de recría asociado al pasto tenía que ver fundamentalmente con algunos planteos que hacían destete precoz. Entonces era imposible largar un ternerito de 80 kilos a comer una pastura alfalfa o una pastura base trébol y festuca, porque la ganancia de peso iba a ser muy baja. No es que no se pueda, pero no vamos a tener una buena respuesta animal. En ese caso los terneros se encerraban en un corral, se acondicionaban y después salían a comer cuando el ternero esté más armado. Y también se usaba mucho en los terneros cola de parición, que eran los terneros problema en la fase pastoril porque eran los más atrasados, los que más les costaba llegar adelante y terminarse. Entonces, fundamentalmente se planificaba que este tipo de empresas se encerraban los terneros, se largaban al campo cuando estén armados y fundamentalmente la terminación se hacía pasto. Y en el caso de casos coyunturales, que podía llegar a ser una situación de sequía extrema, de inundación o lo que sea, también se encerraban los terneros pesados o los terneros cabeza para ir largándose posteriormente al campo. Cuando hablamos de corrales de recría, estamos hablando, como les dije, al revés. Estamos encerrando el ternero en vez de encerrar el novillo. ¿Por qué se hacía eso? Porque en el otoño, como le comentaba, la diferencia entre la ganancia de peso que podemos tener con un ternero comiendo una ración balanceada en un corral respecto a los terneros comiendo una pastura de otoño aguachenta, como les comentaba inicialmente, es máxima. Entonces, el tener un animal encerrado en un corral, poniéndolo a ganar lo que nosotros querramos según la dieta que le pongamos, genera una diferencia máxima respecto a esos terneros comiendo pasto. Entonces la cabeza iba a pasto, con alguna suplementación, cuerpo y cola iban a un corral de recría, y cuando estaban armados, 240, 250 kilos, salían a las pasturas con el mismo peso que iban los animales cabeza desde el destete. Con lo cual lo que hacíamos era emparejar el cuerpo, la cola con la cabeza, y todos los animales salían terminados a marzo del año siguiente de pasto. Ahora bien, cuando hacemos corrales de recría, es importante tener en cuenta algunas cuestiones para no cometer errores y que no fracase el sistema. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Fundamentalmente es que la etapa de corral no debería afectar el comportamiento posterior de los animales en el pasto. Y esto muchas veces pasó por desmanejo de las raciones y por desmanejo de los corrales. ¿Qué es lo que
hay que hacer en ese caso? Acá lo que vamos a ver son algunos datos de campo. Estos son datos de campo analizados por Irene Cecconi, fundamentalmente 3.278 terneros que se analizaron, donde se evaluó la relación entre la ganancia de peso en el corral y la ganancia de peso en el pasto. Y por otro lado, el efecto del biotipo, que vamos a ver las dos variables. En cuanto a la ganancia de peso en el corral y la ganancia de peso en el campo, lo importante, lo que ven acá en el eje de las X, es cuál era la ganancia de peso en el corral y en este caso cuál era la ganancia diaria de peso vivo, o sea el ADPV en el pasto. Y lo que se puede observar es que en la medida que aumentaba la ganancia de peso en el corral de recría, cuando esos animales salían al campo, la ganancia de peso en el campo tendía a caer. El caso extremo estaba dado en animales que ganaban por encima del kilo por día en un corral. ¿Y esto a qué se debe? Fundamentalmente un animal que está ganando 1 kilo por animal y por día en un corral de recría, un ternero, primero que se está engrasando. Por lo tanto, cuando sale al campo tiene una baja capacidad de consumo porque tiene un rumen muy retraído y por otro lado tiene mucho engrasamiento, con lo cual el animal está prácticamente gordo. Salían al campo animales que ganaban 1 kilo y ganaban 400, 500 gramos por día. Entonces uno lo veía, se chupaban, estaban feos. Cuando las ganancias de peso eran muy bajas en el corral, la ganancia de peso en el campo era muy buena, pero tener una ganancia de peso muy baja en un corral significa perder plata, porque la eficiencia de conversión que tenemos en un corral, si ganamos 400 gramos por día, es 15:1. Y si la eficiencia de conversión es 15:1, el costo del kilo producido de ese animal en el corral supera los 14 o 15 pesos. Entonces, el rango óptimo de ganancia de peso del corral para potenciar el esquema pasto-corral andaba en el orden de los 800 gramos por día. Nosotros ganando entre 750 y 900 gramos por día, dependiendo del frame, que ahora vamos a ver, nos permitía obtener la mejor ganancia de peso en el pasto y de esa forma potenciar el esquema. El corral es eficiente porque la ganancia de peso no es tan baja y el pasto es eficiente porque las ganancias de peso a pasto eran interesantes. Y el segundo punto es que hay obviamente una diferencia entre frame o entre biotipos. No es lo mismo poner a ganar 800 gramos por día un ternero hijo de vaquillona de 15 meses de la cuenca al salado de frame 3,5 que poner un ternero hijo de una vaca adulta, de una vaca angus, de una cabaña que tiene un frame 5,5 o 6. Entonces, obviamente, el frame lo que nos está dando es el potencial de agregarle kilos a ese animal en la fase de recría sin que se sobreengrase. Esto lo podemos ver en la diferenciación que se hizo de los animales que estaban recriados a corral y que posteriormente salían a campo, donde se trató de los mestizos de simular lo que pasaría con un frame más chico, moderado a chico, y novillos Braford que simulaban lo que eran animales de frame más grande. Y lo que podemos observar es que la ganancia de peso óptima del corral, que permitía maximizar la ganancia de peso del conjunto pasto y corral, para novillos de frame chico mestizos, estaba en 850 gramos. Es decir, si trabajamos con terneros de frame moderado a chico, la ganancia de peso en el corral de recría no puede ser muy alta porque los vamos a engrasar. La ganancia óptima que maximiza el sistema, tanto pasto como corral, es de 850 gramos. Mientras que si trabajamos con animales de frame más grande, podemos irnos en la fase de corral de recría a 960 gramos, casi 1 kilo, porque evidentemente tienen más potencial de crecimiento, son más inmaduros, y con esa misma ganancia de peso, que es mejor que la de los mestizos, obteníamos la optimización de la ganancia de peso de pasto y corral. Es decir, el frame nos va a determinar cuál es la máxima ganancia de peso que podemos poner los terneros en el corral de recría para no engrasarlos, y en animales de frame grande esa ganancia de peso objetivo es mayor. ¿Cómo llegamos a obtener ganancias de peso del orden de los 800 a 900 gramos por día? De diferentes formas, hay miles, yo les voy a mostrar 2 y les voy a comentar cuál es la más recomendable. Una, y la primera que se utilizó en estos esquemas, era la utilización de raciones secas restringidas. Esto no es otra cosa que una ración de terminación. Esto es una ración que tiene 70% maíz entero, 12% afrechillo de trigo, 15% pele girasol, 0,5 urea y 2% un núcleo vitamínico mineral con monensina. Si esa ración
la damos a voluntad al 3% del peso vivo, los novillos ganan 1,50 kg. Mientras que si esa misma dieta la restringimos, y acá lo que ven desde acá hacia acá son los niveles de consumo de materia seca, es decir, el 1,6% del peso vivo, 1,8, 2, 2,2, hasta llegar al 3%, con la misma dieta, cuando los terneros comían el 3% ganaban 1,50 kg. Cuando los terneros comen alrededor del 2,5% del peso vivo, obtienen ganancias de peso del orden de los 800, 850 gramos. Entonces, si vamos a utilizar raciones secas para hacer corrales de recría, hay que darlas en forma restringida, no a voluntad, porque si las damos a voluntad se engordan y no tiene sentido porque después la etapa de pasto es un fracaso. Ahora bien, dar raciones restringidas de dietas secas es muy complicado porque es muy simple desde el punto de vista operativo, pero es muy complicado para tener un manejo bien eficiente, porque fundamentalmente hay que respetar espacios de comedero y tener la certeza de que todos los animales vienen a comer al mismo tiempo, porque esta ración, por ejemplo, una ración seca puesta al 2,4% del peso vivo, en base seca, no dura mucho más allá de 2 horas de que la suministramos en el comedero. Entonces, en 2 horas todos los novillos, todos los terneros tienen que venir a comer. Y siempre hay alguno que es más glotón que otro, con lo cual algunos salían gordos y otros que comían menos salían flacos. Pero el promedio estaba en el 2,5. Por lo tanto, ese tipo de raciones se fue dejando de utilizar, pero por la complejidad en el manejo desde el punto de vista de lograr eficiencia pareja en todos los animales. Y el otro tipo de raciones, que son las ideales para hacer recrías a corral, y son ideales porque son muy voluminosas, y al ser voluminosas generan una alta distensión ruminal, y tener un rumen muy distendido significa que ese ternero que está en recría corral, cuando sale al pasto, tiene una alta capacidad de consumo. Por lo tanto, la fase de transición del corral y el pasto es casi no se nota. El tipo de raciones típica para esto es esta: una ración con 80-86% de silaje de maíz o de sorgo, en este caso sorgos BMR, 12% pele girasol, un 1% urea y el 1% un núcleo vitamínico mineral con urea. Con este tipo de raciones uno podía, dependiendo del material que usaba, si eran silos de sorgos azucarados o BMRs, tener ganancias de peso del orden de 700, 800 gramos por día, y en el caso de silaje de maíz de planta entera, las ganancias eran en el orden de los 800 gramos. Pero con dietas base silaje podemos tener ganancias de peso del orden de los 800 gramos por día, con una gran distensión ruminal y con un efecto mucho menos nocivo cuando esos terneros salen al pasto respecto de una ración seca concentrada. Es decir, un ternero que come este tipo de ración, para comer 6 kilos de materia seca, tiene que comer prácticamente 15 kilos de ración tal cual. La ración anterior que yo les mostraba, un ternero para comer el 2,5% del peso vivo de esta ración no hace más que comer 4,5 kilos a 5 kilos de ración seca, que es en volumen, es una cosita así, es cuarto balde de 20 litros, contra los 15 kilos de ración de recría con silo, que son prácticamente 3 baldes de 20 litros. Con lo cual el tamaño de órganos y de rumen es completamente distinto y la capacidad de consumo de ese animal cuando sale al pasto en la fase pastoril obviamente es mucho mayor cuando el animal fue recriado con silo. El cuarto punto, en la medida que vamos intensificando los sistemas o que los vamos complejizando, aparece en lo que les comentaba anteriormente: un corral de recría al inicio, una fase pastoril como fase intermedia y un corral de terminación en la fase final. De esta forma, nosotros estaríamos maximizando, y de hecho es el objetivo de estos planteos, maximizar el consumo de pasto. Hoy hablaba Mónica de que era fundamental poder comer el pasto producido. Y yo le diría, la clave es comer todo el pasto que se produce, y obviamente el pasto más caro es el que no se come. Y el pasto que no se come en general es el de primavera, porque es cuando nos tapa el pasto. Entonces el potencial de ganancia de peso de un novillo en primavera es mucho mayor que en otoño o en invierno. Entonces, para los modelos pastoriles, yo le diría que es casi prohibitivo no comer el pasto de primavera.
Una de las pocas formas que hay de cosechar todo el pasto en primavera es mediante la integración con los corrales de recría y corrales de terminación. Porque si no, hay que regularlo con compra de ternero y uno prácticamente no puede salir a comprar un ternero en septiembre o octubre, puede, pero lo va a pagar un disparate. Entonces, esto lo que hace es, planificándolo, tener todos los animales de antemano para cosechar el pasto de primavera. Esto lo vamos a ver en un ejemplo. Esto sería lo que vemos, no le den bolilla a la línea en color rojo, esto es un caso real de un campo, donde lo que vemos en color verde es la oferta de pasto de una empresa en el partido de Peguajó. Y lo que nos está mostrando es que hay una marcada estacionalidad de la producción de forraje que se da en los meses de septiembre en adelante. Y yo le diría más, de diciembre en adelante las tasas de crecimiento también caen y obviamente este pico de pasto durante 3 meses, 90 o 100 días, es realmente infernal y hay que tratar de cosecharlo. ¿Qué es lo que se hace con los distintos planteos? ¿Qué es lo que se hacía? Una opción es poner la carga por acá abajo, cosechar todo el pasto otoño-invierno, un tremendo excedente de pasto en primavera, que en general se hace heno o silaje, que tiene un costo de confección, que tiene un costo de traslado, que tiene una calidad marcadamente inferior al pasto verde producido y cosechado en ese momento, con lo cual lo único que estamos haciendo es encarecer el sistema. Si nosotros no comemos este pasto, el sistema va a producir poca carne y evidentemente hoy no lo estamos discutiendo, este campo ya se fue a soja. Una segunda opción es poner una carga un poco más alta, 3,5 novillos, que son terneros inicialmente y después terminan siendo novillos por hectárea, donde si la curva de producción de pasto venía por acá abajo en verde, hay una suplementación fuerte para cubrir ese déficit de pasto que tenemos en otoño-invierno, pero que evidentemente la curva de producción de primavera es prácticamente imposible de cosechar. Entonces, en este caso tenemos una suplementación fuerte en otoño-invierno, que es una técnica recomendable, pero aún así no tenemos la cantidad de animales para cosechar el pasto producido en primavera, que es cuando más potencial de ganancia de peso tiene esa pastura. ¿Qué es lo que se hizo, o qué es lo que se intentó hacer, y de hecho prosperó? Fue fundamentalmente integrar el corral de recría con el pasto y el corral de terminación. De esta forma, lo que se hacía es poner la carga que podían sostener estos planteos en la época otoño-invierno. Para este caso, puntualmente, era 1,8 terneros por hectárea, que se suplementaban con una suplementación al 0,7% del peso vivo, que ganaban 450 gramos en esa fase, y que en esta fase el 1,8 terneros por hectárea producían 146 kilos de carne si lo llevábamos a anualizar. ¿Qué hacíamos con el resto de los terneros que en primavera íbamos a largar a comer el pasto? Los teníamos en un corral de recría. ¿Cuántos? El equivalente a llegar a la carga máxima de la primavera. En este caso, poníamos 1,8 terneros por hectárea en pastura y teníamos 7 terneros por cada hectárea de pastura que teníamos encerrados en un corral, comiendo una ración base silaje de maíz de planta entera, con proteína y un núcleo vitamínico mineral, ganando 800 gramos por día, y como eran terneros livianos, la eficiencia de conversión era 5:1. Con lo cual el costo del kilo producido en el corral, a valores de hoy, podrá llegar a andar entre los 4 pesos, 4 pesos con 20. Con lo cual, tener los terneros comprados en otoño, ganando 800 gramos por día, e ir largándolos en primavera en la medida que las pasturas van reaccionando, nos permitía ir integrando el sistema, llegar al máximo pico de pastoreo con 9 novillos por hectárea, que antes estaban comiendo silo o ración con silo en un corral, y que cuando sumamos las producciones de carne, porque la ganancia de peso en una pastura de este tipo en primavera era de 780 gramos, contra los 450 que son en otoño, y fíjense si vale la pena perderse ese lucro cesante que tiene no comer ese pasto en primavera, la producción de carne, y en la medida que la primavera terminaba y el verano se acercaba, íbamos encerrando los novillos para bajar carga y darle la fase de terminación los últimos 50 días. Con lo cual, la producción de carne de estos sistemas
solamente a pasto era del orden de los 1.100 kilos de carne, dependiendo del sistema, más los kilos adicionales que se hacían en el corral de recría y corral de terminación. ¿Pero por qué se producen 1.000 kilos de carne a pasto? Porque tenemos la cantidad de bocas suficiente para cosechar todo el pasto producido en el establecimiento. Es decir, no hay nada mejor que un planteo de invernada que pueda comer todo el pasto producido y que el número de rollos producidos en ese establecimiento sea 0. Eso lo que nos está diciendo es que estamos maximizando el uso del pasto, y maximizar el uso del pasto significa comer todo el pasto producido en primavera, que es cuando el pasto tiene potencial de ganancia de peso. El pasto en primavera me permite ganancia de peso alta, 800, 700, dependiendo el tipo de recurso. Cosa que si no lo comemos en pie, lo hacemos rollo, entramos en costo, lo transferimos y evidentemente lo único que hacemos es aumentar los costos de producción, que en definitiva es bajar los márgenes por hectárea. Ahora bien, hasta acá discutimos todo lo que tiene una base de pasto. El tema es si esa base de pasto tiene que estar o no. En la mayoría de los campos mixtos tiene que estar, porque hay muchos ambientes o suelos que no tienen aptitud agrícola, entonces ese pasto tiene que estar, y las herramientas para maximizar el uso del pasto son lo que vimos. Un corral de recría, un corral de terminación, que sean las variables que a nosotros nos permitan trabajar con carga y con peso medio de existencia, de forma tal de poder cosechar todo el pasto producido. Ahora bien, en aquellos planteos donde el pasto está producido en un ambiente que es potencialmente agrícola, aunque no sea un suelo clase A o un suelo clase 1, pero que sea un suelo de altísimo potencial agrícola, la discusión es si hay que, en ese tipo de ambiente hay que seguir produciendo pasto o hay que producir algo que genere mayor volumen de comida respecto al pasto. Y ahí donde aparecían este tipo de planteos, que eran los planteos de recría y terminación a corral. Lo que vemos ahí es fundamentalmente donde había una pastura, por ejemplo de alfalfa en el oeste de Buenos Aires, hoy hay un cultivo de maíz que tiene una tecnología muy interesante, que tiene un avance genético muy importante en cuanto a rendimiento a través de los años, y que hoy tranquilamente nos permite cosechar entre 45 y 55 toneladas de materia verde por hectárea, que después se transfiere a un silo. Normalmente este caso es un silo y es una empresa que pica muchísimo maíz, que rompió las pasturas y que hoy está picando alrededor de 4.000, 4.500 hectáreas de maíz para silaje, que después la mete en un corral y que recría y termina alrededor de 70.000 novillos, pero que eso antes lo pretendía hacer a pasto. A pasto es inviable, a corral es viable, porque es una unidad de manejo que está concentrada en un campo de 40 hectáreas donde están los corrales y obviamente las 4.000 hectáreas de maíz que se están picando. Pero en este caso, la cosecha de forraje se hace un solo día, que es el momento en que entra la picadora al lote. Con lo cual, lo que hoy decía Mónica, no es que tenemos 30 días o 20 o 15 para comer, que en el pasto es fundamental para que no haya senescencia, sino que acá la comida del año nos la jugamos en un día. Eso tiene sus pros y sus contras. Si lo hacemos bien, es fantástico, porque la calidad de ese alimento lo mantenemos estable a lo largo del año. Pero por el contrario, si lo hacemos mal, estamos en el horno, porque lo que picamos mal por anticiparnos o por llegar tarde o por lo que sea, evidentemente nos va a repercutir en todo el año en el cual sigamos con ese planteo. ¿Qué característica tienen este tipo de planteos? Y fundamentalmente, los que hacen silaje, fundamentalmente son procesos más cortos en el tiempo, ya no son recrías, no son invernadas de 2 años, ni de 1 año, sino que son recrías y terminaciones más cortas, porque la ganancia de peso es manejada por quienes armamos las dietas. Entonces uno pone el novillo a ganar 800 gramos, 900, 1 kilo, lo que quiera, dependiendo del objetivo de esa empresa. Hay un mayor gasto de recursos de corral, evidentemente hay un mayor gasto de recursos de corral porque toda la fase, tanto la recría como el engorde, se hace dentro del corral. Y por otro lado son procesos más integrados a la agricultura, porque evidentemente la base de la alimentación es el maíz que estamos cosechando o picando. ¿Cuáles son las razones técnicas y las razones económicas para poder
pasar de un esquema pastoril en un lote que tiene potencial agrícola a un lote, hacer un esquema de alimentación con silaje, y fundamentalmente son varias. La primera, desde el punto de vista técnico, es que una pastura, en este caso era una pastura de alfalfa, nos permitía sostener una carga de, por ejemplo, 2,5 o 3 terneros por hectárea, salvo que la integremos con los corrales de recría y terminación, como veíamos hoy, y esa carga aumentarla en primavera hacia 9 o 10 animales por hectárea. Pero en general una pastura promedio anda entre 2 y 3 novillos por hectárea. ¿Cuánta comida nos provee una hectárea de silaje de maíz? Y nos provee la comida para sostener 15 novillos por hectárea. Con lo cual, en una hectárea que antes hacíamos esto, hoy estamos metiendo esto, estamos cosechando la comida para darle de comer a 15 bichitos, no a 3, y de esta forma, obviamente, cambia el sistema de producción. La otra razón técnica que está vinculado a lo anterior, que es la carga, es la producción de carne de estos sistemas. Cuando una pastura, por ejemplo, de baja carga animal, podía generar 300 kilos de carne por hectárea, o una pastura de alta carga andaba en el orden de 550, 600 kilos de carne por hectárea y por año, una hectárea de silaje de maíz transformada en carne produce 2.000 kilos de carne por hectárea. Con lo cual, obviamente, con la misma unidad de superficie estamos cuadruplicando o quintuplicando la cantidad de kilos de carne por hectárea. Hay que ver si ese es el objetivo de las empresas. En algunos sí y en otros no. Simplemente se los comento porque son distintas variantes que uno puede llegar a tener. Hay otra razón económica, que es el menor costo del kilo producido en estos sistemas, sobre todo cuando consideramos el costo oportunidad de la tierra. Porque antes, y hasta hace poco, hasta que la agricultura no fue invadiendo los esquemas ganaderos, el costo oportunidad de la tierra no le dábamos tanta bolilla. Pero cuando la soja llegó, y hoy cualquier campo vale 10, 12 o 15 quintales de soja, o 8 un campo ganadero, que es una locura, el costo oportunidad de la tierra empieza a ser importante. Entonces, cuando le metemos el costo de oportunidad de la tierra, no hay nada más caro que producir a pasto. Y no hay nada más caro que producir a pasto y si encima somos ineficientes y trabajamos con baja carga. Entonces, cuando el costo oportunidad de la tierra, en estos planteos que son de campos agrícolas, no nos podemos dar este lujo, la forma y la razón económica está dada por el menor costo del kilo producido en los planteos de silaje respecto a los planteos de pastura. Cuando esto lo ponemos en otros términos y vemos cuál es el margen bruto por hectárea de una pastura de baja carga, y era $270, y cuando vemos que una pastura de alta carga apenas llegamos a $527, que no tengo duda que esto le compite a la agricultura, porque hoy hablamos si esto es parecido a una soja de 35 o 40 quintales, y posiblemente sí. Después les voy a explicar cuál es la diferencia entre obtener el mismo margen con la agricultura que con la ganadería, que es el capital de trabajo puesto en cada hectárea, que después lo vamos a discutir, pero con silaje de maíz uno puede obtener un margen bruto de casi $2.000 por hectárea. Entonces, hay razones técnicas y hay razones económicas para que los ambientes con potencial agrícola, si queremos usarlo en ganadería, hay que usarlo ya no con pastura, sino que con un recurso que produzca más cantidad de kilos de materia seca, más cantidad de kilos de carne por hectárea y que obtenga un margen bruto que sensiblemente sea mucho mayor al de los $400 o $500 que puede entregar una soja. De hecho, esta fue la explicación por la cual muchos de los planteos del oeste de Buenos Aires hoy están creciendo en escala, como los que les mostraba en la foto anteriormente. Desde el punto de vista de la respuesta animal, cuando usamos silaje de maíz, quiero hacer solamente dos aclaraciones. Una, la utilización de silajes de autoconsumo respecto a la utilización de dietas totalmente mezcladas, que son lo que se llama TMR, que muchas veces por comodidad o simplicidad se usan los autoconsumos y que, de mi punto de vista, no son lo más recomendable para tener planteos eficientes. Uno lo puede tener porque no tiene infraestructura acorde para tener un corral, pero tienen que ser conscientes que los autoconsumos tienen alguna limitante. Entonces lo que vamos a ver rápidamente es si tenemos silaje, ¿cómo lo usamos? ¿Con autoconsumo o con una TMR y cuáles son las diferencias? En el autoconsumo, fundamentalmente, dependiendo de la cantidad de métodos que existen, con los frentes, con la tabla, con las celdas, con lo que quieran comerlo, pero es cuidar los desperdicios e ir horquillando y bajando material en la medida que los animales van consumiendo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el autoconsumo y por los cuales
se masificó el uso en la Argentina? El primero es la practicidad, el segundo es la operatoria y el tercero es que se podría corregir cierta deficiencia con alguna suplementación. Básicamente tirando 1 kilo de pele de girasol abajo el eléctrico o largando a comer algunas horas por día a un verdeo de invierno, fundamentalmente avenas o raíces. Ahora bien, estas ventajas que son la practicidad y la operatoria, hay que ponerlas en la balanza contra las desventajas que tiene, que son que hay muy poco control del proceso, que en general hay muchos desperdicios en el piso y desperdicio que no lo vemos porque la bolsa se mantiene abierta todo el año y cuando la bolsa está abierta hay ácidos grasos y esto está enfrente y la bolsa no es un buen método de compactación, con lo cual acá no hay una densidad muy importante, por lo tanto hay aire que se va metiendo continuamente, como en una torta hay mucho mejor compactación y no hay entrada de aire, pero en una bolsa no hay, es la mitad la compactación que tiene una bolsa respecto a un silo torta. Entonces cuando hay presencia de oxígeno hay ácidos grasos volátiles que se van perdiendo. Entonces están las pérdidas visibles, que son las que vemos en el piso, que hay a veces un colchón de silo tirado, y las no visibles, que son los ácidos grasos volátiles que se van yendo al ambiente y que es pérdida de energía. El otro punto, como desventaja, es la imposibilidad de regular consumo. Ponemos tanto animales, 50, 60, 90 por frente de boca, y cada uno se regula y come lo que quiere. No hay posibilidad de optimizar nutrientes, acá no balanceamos nada, cada uno come lo que quiere y gana lo que puede. Y por otro lado hay escasez de mediciones. Por lo tanto, los silajes de autoconsumo, desde mi punto de vista, solamente son recomendables para las empresas que no tienen infraestructura, que no tienen mixer, que no tienen tractores, o eventualmente para las que lo tienen, pero que tienen un módulo de recría alejado en otra zona donde no pueden llegar por caminos o por distancia con tractores. ¿Qué es el caso que yo les muestro acá? Este es un caso bien medido, muy prolijo, un dato de campo, donde hacíamos una suplementación, es decir, corrales de recría por un lado y por otro lado un centeno de un verdeo de centeno que se pastoreaba 2 a 4 horas por día dependiendo de la oferta de pasto y se encerraban el resto del día a comer silaje de planta entera de maíz. Este módulo que se midió fueron prácticamente 4.700 terneros macho y hembra, era un módulo que estaba alejado de los corrales, los animales entraron con 149 kilos, salieron de este módulo de recría de verdeo y silaje con 208 kilos, produjeron 59 kilos durante 118 días, lo cual da una ganancia diaria de peso vivo de 500 gramos. Si vamos a eso, alguien puede decir es bueno, y yo diría no es malo, pero la calidad del silo y la calidad del centeno hacen de que si lo usamos de otra forma podamos producir muchísimo más y tener ganancias de peso sustancialmente mayores. Cuando vimos sobre las 600 hectáreas de verdeo combinada con el autoconsumo, cuál era el impacto del autoconsumo y que fundamentalmente nos permitió duplicar la carga por hectárea. Si en el centeno podíamos poner 3,5 terneros por hectárea, como los animales comían centeno y después se encerraban a comer silo, pasamos a tener 7,8 terneros por hectárea de centeno. Y ese es el único impacto que tiene el autoconsumo en este esquema, porque fundamentalmente nos permite aumentar la carga, pero con bajas ganancias de peso. Cuando lo llevamos a término de eficiencia de conversión, que es el punto que más nos interesa, y ponderamos lo que aportó el pasto y lo que aportó el silo, la eficiencia de conversión combinada de los dos recursos fue de 10,3 a 1. Es decir, necesitamos 10,3 kilos de materia seca de verdeo más silo para producir 1 kilo de carne. ¿Eso es bueno o es malo? Y depende. Si estratégicamente me sirve porque me permite comprar terneros en otoño para recriarlos y encerrarlos a terminación en septiembre en adelante y poder salir a venta en un buen momento, el negocio va. Pero técnicamente sepan que tiene algunas restricciones y que las ganancias de peso en general es muy difícil que superen los 500 a 600 gramos por día. Contra eso, ¿qué tenemos? Lo opuesto, las raciones totalmente mezcladas. ¿Qué es una ración totalmente mezclada? Nos permite lograr el mezclado de los componentes de la ración, tener consumos uniformes, que cada bocado que coma el novillo o el ternero sea exactamente igual al bocado que va a comer a la tarde, porque la ración está balanceada y mezclada, nos permite corregir deficiencias y nos permite agregar ionóforos.
En el tema de corrección de deficiencia, fundamentalmente, para no perder tanto tiempo, acá lo que tenemos es el requerimiento del NRC para obtener ganancias de peso del orden de los 700 a 900 gramos por día, para terneros que van de 140 a 180 kilos, para terneros que van de 180 a 230 kilos y para novillitos que van de 230 a 320. Es decir, cada categoría animal tiene un determinado requerimiento de proteína bruta, de energía neta de mantenimiento, energía neta ganancia de peso, de calcio y de fósforo. Un ternero de 140 a 180 kilos tiene un requerimiento de 13% de proteína, tiene un requerimiento de energía neta de mantenimiento de 1.72 y tiene un requerimiento de energía neta de ganancia de peso de 1.1. Mientras que en calcio tiene 0.6 y en fósforo 0.35. En la medida que el novillo crece y aumenta su edad y tamaño, obviamente los requerimientos empiezan a caer. ¿Qué es lo importante de esto? Por ejemplo, el silaje de maíz nos aporta 8% de proteína, 1.63 de energía, parecido a lo que necesita, deficiente en proteína, 8 contra 13, muy parecido en energía neta de ganancia de peso, 1.10 contra 1.05, muy deficiente en calcio, 0.27 contra 0.6, y algo deficiente en fósforo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la ración totalmente mezclada? Balancear y hacer de este silaje de maíz, mediante la corrección proteica, con un speller de girasol, urea, speller de soja, cualquiera de esos componentes, balancear, corregir calcio, fósforo y la vitamina AD, porque la vitamina AD es fundamental en los terneros livianos y se destruye en el proceso de ensilado, entonces es fundamental corregirla vía la incorporación de un núcleo vitamínico mineral. Y en el caso de que querramos obtener ganancias de peso superiores a esta, que eran de 700 a 900 gramos por día, y irnos arriba de 1 kilo por animal día, se puede agregar grano. Pero en definitiva, el silaje lo que tiene es que nos entrega una gran base para que corrigiendo las deficiencias podamos obtener ganancias de peso muy interesantes. Acá lo que les voy a mostrar es en ese mismo campo que anteriormente les mostré que la recría con centeno y autoconsumo ganaban 500 gramos por día. En ese mismo año, que fue el 2011, medimos 24.200 terneras hembra en este feedlot y medimos 20.000 terneros machos que pasaron ese año en recría dentro de estos corrales. Las terneras entraron con 147 kilos y salieron gordas con 327, ganaron 830 gramos por día de punta a punta y se terminaron todas, convirtieron 7,46 a 1, mientras que los machos, 20.000 machos que pasaron por el mismo esquema, entraron con 153 kilos, salieron gordos con 353 kilos, le agregamos 200 kilos por cabeza, ganaron casi 1 kilo por día. El macho siempre tiene más potencial de ganancia de peso que la hembra, fundamentalmente porque esta hembra empieza a ciclar a partir de los 250 kilos y entran en celo y se hace un revuelo en el corral, pero ganan más, casi 1 kilo, y la eficiencia de conversión fue 6,5 a 1. ¿Por qué es importante? Porque acá convertimos 6,5 a 1 y de la otra forma convertíamos 10,3 a 1 con el silaje autoconsumo, con lo cual más que se paga el mixer, el tractor, el personal, etcétera. Para pasar rápidamente y ir terminando, una cosa que es importante, con este tipo de raciones, este es un trabajo hecho por Irene Checón y en INTA Villegas, lo que se hizo fue poner a propósito terneros sumamente livianos, terneros que entraban con 111 kilos o 109 kilos, entraron a comer raciones con 80% de silo de maíz y se terminaron gordos con 380 kilos o 372 kilos, ganando 800 gramos por día. Cada novillo puso 265 kilos de promedio de punta a punta y la duración fue de prácticamente 11 meses. Con lo cual se puede tranquilamente hacer este tipo de recrías y engorde con animales muy livianos que prácticamente hoy en el mercado nadie los quiere porque un ternerito de 120 kilos es un ternero problema. Ya para terminar y cerramos, en dos transparencias, los resultados técnicos y económicos de todos estos modelos que vimos, donde podemos observar que un modelo de recría a pasto, o sea, una invernada pastoril con suplementación, produciría, esto es producción de carne a pasto, 344 kilos. La misma pastura, si le ponemos un corral de terminación, bajamos el peso medio y de esa forma potenciamos el uso del pasto, todo esto que estoy mostrando es producción de carne a pasto, no tiene en cuenta el uso de suplemento, pasa de 344 a 530 kilos. La misma pastura, si hacemos un corral de recría y la terminación de los novillos a pasto, pasa a 680 kilos.
En el caso de que hagamos el efecto combinado, corral, pasto, corral, podría andar en el orden de los 740 kilos de carne producido a pasto. En el caso de los silajes de autoconsumo, producirían no más de 1.400 kilos de carne por hectárea y por año, despreciable si lo comparamos con el mismo silo puesto en un corral con una ración totalmente mezclada, que si el ternero es liviano de 170 kilos produce 2.000 kilos de carne, si el ternero es más liviano de 150 kilos produce 2.200 kilos de carne por hectárea y por año. Y eso obviamente se ve reflejado en los márgenes brutos. Cuando un modelo netamente pastoril genera un margen bruto que no llega a $200 por hectárea y por año, obviamente esto no es competitivo. Si hoy una soja acá me produce $500, obviamente sale del sistema, y recién los planteos que empiezan a tener márgenes del orden de los $600 por hectárea y por año andan en los planteos que integran el corral de recría y corral de terminación. Ahora bien, esto no quiere decir que estos planteos no salgan del sistema, porque el capital de trabajo para tener $600 de margen en ganadería es del orden de los $6.000 a $7.000 por hectárea. Mientras que yo en este ambiente podría hacer una soja, obtener un margen de $500 por hectárea con una inmovilización de capital, que es el cultivo, de $350 a $400, dependiendo, o hasta 500 si le ponemos mucha tecnología, con lo cual la diferencia es que en los planteos ganaderos el capital de trabajo puesto es realmente alto. Y esa es la explicación por la cual a veces terminan, aún siendo competitivos, saliendo del sistema. Mientras que los márgenes brutos en el caso del silaje es muy malo con silo autoconsumo, $400, es muy bueno en el caso de silo corral, y sobre todo cuando se compra animales livianos, como les decía, que los márgenes van arriba de los $1.800 por hectárea. Cuando eso se pone en términos de retorno sobre capital total, incluyendo la tierra, pasa exactamente lo mismo, y como vemos, los modelos más intensivos tienen retornos, incluyendo el capital hacienda y tierra, y esta tierra está evaluada a $10.000 la hectárea, del orden muy interesante, competitivos con la agricultura, que andan entre el 5 y 6%, mientras que el silaje de maíz tiene retorno sobre capital total, poniendo tierra, del orden del 11%. Como conclusión, y perdón la demora, es que los sistemas de recría y terminación basados en pasturas encuentran su principal limitante en la producción y en el aprovechamiento del forraje. Y yo diría, hoy la encuentran más en el aprovechamiento que en la producción. Es decir, hoy hemos aprendido a producir pasto, pero no todas las empresas han aprendido a comer el pasto. Esa es una de las principales limitantes. Por otro lado, los sistemas de encierre de terneros y terminación a pasto permiten mejorar, como vimos, la producción de carne por hectárea y el margen económico respecto de los encierres de terminación. Es decir, la recría corral con terminación a pasto es un modelo bastante interesante y permite cosechar bastante pasto. Los sistemas más intensivos, como los que incluyen corrales de inicio, una fase pastoril y un corral de terminación, permiten obviamente mejorar el aprovechamiento del forraje, y la producción de carne en ese sentido es mayor, y esto hace que el margen económico, el resultado económico por hectárea sea superior y le diría muy interesante. Y por último, es que los sistemas de recría y terminación a corral en general generan las mayores producciones de carne por hectárea, son más predecibles, permiten trabajar con categorías más eficientes, que son en general los terneros livianos, que muchos otros planteos no lo permiten aceptar. Con lo cual, son sistemas que se están comenzando a divulgar a raíz de estas variables que les comentaba durante los últimos años. Esto sería todo, así que quedaríamos disponibles para las preguntas. Muchísimas gracias, Sebastián Rifel. Sebastián, tenemos algunas preguntas, lo que te voy a pedir, vamos a tratar de que sean respuestas rápidas. Acá, bueno, no está identificada la pregunta, pero dice, ¿qué rendimiento o qué opinión tienes sobre el silo de cebada? Es rápido, el silo de cebada entra muy bien en los planteos solamente por la oportunidad de una siembra de soja temprana posterior. Si el silo de cebada tiene una calidad bastante inferior a la del silaje de maíz, tiene mucha fibra, tiene poco almidón, no tiene tanta proteína como creíamos inicialmente, con lo cual es un recurso que le diría que para la ganadería es caro. Es muy caro porque rinde poco, es muy voluminoso y poco pesado, con lo cual el reparto también es mucho más dificultoso porque cargan mucho menos los mixers, y hay que corregirlo con maíz o con el agregado de cebada grano, con lo cual la única justificación para usar cebada es en un planteo integrado por la posibilidad de hacer una soja sembrada en fin de octubre o noviembre, dependiendo de la zona,
pero no por la calidad de la cebada per se, porque es el silo más caro que tenemos en los planteos ganaderos. Acá nos consultan a través de internet María Silvia Celani, de Corrientes, Goya, si está permitido por SENASA el uso de monencina. Sí, sí, correcto. El uso de monencina está permitido en Argentina. Hay alguna versión de que en los próximos años Unión Europea lo puede llegar a prohibir, pero afortunadamente hoy están disponibles tanto la monencina como la salocid, y esperemos poder tenerlos por los próximos años, ¿no? Bueno, Ignacio Rosas, del Instituto número 87 de Ayacucho, nos pregunta, dice, al ir largando los animales siguiendo la curva de oferta forrajera, ¿no ocasiona problemas con el banco de semillas de la pastura? No sé si se entiende la pregunta. No interpreto. ¿Es por internet? No, lamentablemente no. Bueno, le vamos a pedir a Ignacio Rosas después que se acerque a Sebastián cuando termine la presentación. Así la aclara un poquitito más. Luego, bueno, esta no está identificada tampoco, pero fíjate, la pregunta es, picar 4.000 hectáreas de maíz en un día. No sé. No, correcto. En un día se hace el lote que se está picando. Es decir, bien, obviamente estos planteos lo que tienen es una planificación donde se utilizan maíces de primera, maíces fecha intermedia, maíces de segunda, y obviamente dentro de esos ciclos largos y ciclos cortos. Con lo cual la ventana de picado, si uno quiere desde el primer maíz hasta el último, obviamente el transcurso de eso, por eso no se ve en la foto, son 2 o 3 tortas. Las 4.000 hectáreas no es una sola torta, son 2 o 3 tortas, porque evidentemente se van haciendo en épocas distintas. Claro, la pregunta la complementaba diciendo, significa meter 68 picadoras y 250 tractores para pisar, ¿no? Correcto, no es así. Lo que sí se ponen 3 a 4 picadoras, ya hay equipos especializados, se terceriza el trabajo de tapado de silaje, obviamente, eso es imposible taparlo con la gente de los campos, con lo cual hay cuadrillas tercerizadas que vienen con las lonas y las cubiertas y van tapando, y obviamente hay una sincronía en las actividades que responde a una planificación previa. Bien, finalmente Roberto Rubio, de acá de Tandil, que está presente, pregunta, ¿cuánto es el costo ambiental de planteos de engorde con silo de maíz frente a pasturas? ¿Cuánto queda de los $2.500? Sí, es buenísima la pregunta y sería para discutirla horas. Después los invito. Yo diría que el impacto ambiental es mucho menor, sobre todo porque los ciclos de engorde son más cortos, con lo cual, y el potencial de ganancia de peso es mayor, con lo cual la emisión de metano, que es lo que hoy está de moda, es mucho menor. Les diría más, en la medida que nosotros podamos ir a planteos más eficientes, con mayor ganancia de peso y menor demanda, menores días de corral y menor emisión de metano, eso está demostrado, hay unos trabajos muy interesantes publicados en los últimos Journal of Animal Science de Estados Unidos de estos últimos meses. Estados Unidos está produciendo más carne que hace 10 años, con un 25% menos de comida y con un 20% menos de stock. Y eso se debe al uso de corral y al uso de implantes anabólicos. Entonces, en la medida que nosotros vayamos a dietas más energéticas, que podamos utilizar implantes anabólicos que hoy están prohibidos por una mínima cuota Hilton, y que no nos permite tener un doble estándar sanitario y exportar a otros lugares, la emisión de metano sería realmente muchísimo menor. Pero bueno, es un tema para discutir. Lo que uno puede discutir en los silajes, bueno, pero estoy descubriendo el suelo, estoy quitándole cobertura, y para eso lo que se hacen es cultivos posteriores que se dejan encañar, se queman, y eso está puesto dentro del costo del silaje. Sebastián Rifel, nuevamente, muchísimas gracias. Clara, como siempre, la presentación.